Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control. Vamos con el tema número 23. El tema de hoy se llama enojo o ira. Vamos a diferenciar estas dos cosas. Recuerden ustedes que hay un versículo que no sabemos mucho. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Esto nos habla Efesios 4, pero vamos a hablar un poquito más acerca del enojo. Dice ahí Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Estamos hablando de esta diferencia. El enojo es un sentimiento, una emoción, que es normal, muy natural. Por eso nos estaba diciendo Pablo que podíamos airarnos, pero que tuviéramos cuidado de no caer en pecado. Y aquí Proverbios nos lo está diciendo de una manera similar. Nos dice, el que fácilmente se enoja hace locuras, pero si ese enojo ha llegado a una locura, si esa persona por todo se enoja y ese enojo le ha llevado a hacer una locura, después nos dice, y el hombre perverso será aborrecido. O sea que puede convertirlo en una perversión. Tu enojo, si sale de control, puede pervertirte, puede convertirse en algo muy, muy malo y aborrecido por los demás. Mucha gente cuando le hace daño a alguien, luego se arrepiente y piensa, me enojé muy fácil. No debí de haberme enojado, pero bueno, pues ya ni modo, ya hice lo que tenía que hacer. Pero llega a caer en esta locura. Pero Dios no quiere que nosotras como hijas de Dios caigamos en una locura o en una perversión por causa del enojo. Vamos a leer otra cita bíblica. Dice Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hay cosas que por naturaleza, podemos decirlo así, nos causan enojo. Hay cosas que es correcto incluso que nos enojemos, cosas injustas, cosas como cuando nuestro Señor Jesús llega al templo y se enoja. Él se enoja de una manera correcta porque se estaba haciendo algo indebido en un lugar donde Él había preparado para su gente, para su pueblo, para que tuvieran comunión con Él. Ellos le quitaron el valor a lo que era santo, menospreciaron lo que Dios se había hecho. Y Dios dice que Dios también tiene enojo, siente enojo, incluso ira. Pero el enojo y la ira de Dios no tienen nada que ver con la ira del hombre. Dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La diferencia de la ira de Dios con la ira de una persona es que la ira de Dios es santa. Es difícil de entender, pero tal vez en otra ocasión cuando veamos los atributos de Dios podamos estudiar más acerca de la ira de Dios. Por el momento, lo que podemos decir es que esa ira que Dios tiene es santa, algo incomprensible, pero lo es. Pero la ira del hombre, la ira de una persona, para nada es santa. Como nosotros no somos de la condición que es nuestro Dios, podemos caer en un pecado muy terrible, en un pecado muy perverso. Por eso nos aconseja Santiago, hey, espérate, detente, antes de que reacciones, escucha. Después hablas. Y si te quieres airar, bueno, dice, te puedes airar, pero jamás caer en ira. Es muy diferente enojarse a ser iracundo. Aunque también quiero hacer una aclaración, hay mucha gente que es enojona, ¿no? Enojona. ¿Qué quiere decir? Por todo se enoja, todo le molesta. Y esto tampoco es algo que sea agradable a Dios. Ser bastante enojones, como lo leímos ahí en Proverbios 14, el que fácilmente se enoja, por todo se enoja, porque todo le molesta, pues en algún momento con tantos enojos hará una locura. Y esa locura puede ser algo perverso. Vamos a avanzar. Proverbios 19, vamos a leer el versículo 18. Y me llamó la atención que el que escribió Proverbios, Salomón, ligara estos dos temas en una sola idea. Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza,
mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Me llamó la atención que justo arriba de donde hablaba de la ira, estuviera hablando acerca de castigar a nuestros hijos. Es que sabes que uno de los grandes errores del ser humano es castigar con ira a los hijos. Ustedes tal vez hayan oído que existe mucha gente que odia a sus padres, que siente rencor o que incluso ya siendo viejos los abandonan en algún asilo o en sus casas, ya no los visitan, ya no se atienden de ellos. Mucha gente, ¿no? Muchos son ingratos, pero muchos otros, que bueno, que no estoy justificando, eh, es porque los padres, los padres descargaron su furia, su ira, descargaron su enojo sobre sus hijos. No disciplinaron, sino que se apresuraron a destruirlos. No les importaba corregirlo, amarlo, dirigirlo, guiarlo, sino que por un momento de enojo cometieron una locura que los llevó a hacer una perversión. Y dice que el hombre perverso será aborrecido. Y muchas veces esos padres son aborrecidos por sus hijos, porque porque sus padres, maltrataron a esos hijos. Los maltrataron y ellos terminan odiándolos, porque los padres no los disciplinaban, sino que descargaban todo su enojo sobre ellos. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Bueno, o sea, ¿sí lo puedes castigar? Sí. Incluso puedes sentirte enojada porque tu hijo hizo algo en contra tuya o algo que no fuera correcto. Sí, sí te puedes sentir enojada. Dice, les repito lo que dijo Pablo, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen, en otras palabras. ¿Sí te puedes sentir enojada con tu hijo por cuanto él hizo algo incorrecto? Sí, pero también dice que no se ponga el sol sobre tu enojo ni des lugar al diablo. Y una forma de dar lugar al diablo es apresurándote para destruirlo. Dice, el de grande ira es una forma de darle lugar al diablo. No estar enojado, sino tener una ira muy grande. El de grande ira llevará la pena. ¿Y cuál es la pena? Pues siguiendo en el ejemplo de los padres que provocaron el aborrecimiento de sus hijos, pues ahí está la pena, en que sus hijos ahora le aborrecen. Y peor dice aquí, y si usa de violencia, añadirá males. No solamente siempre estaba de iracundo, tal vez gritoneando, tal vez maldiciendo, no solamente eso, sino que además usó de violencia física, psicológica, mental contra sus hijos. Y añadió nuevos males. Bueno, este es el ejemplo de los hijos porque les digo, me llamó la atención que en el versículo 18 hablara sobre el castigo de los hijos. Pero también podemos hablar acerca de que cuando tú descargas tu enojo, tu ira contra cualquier persona que, aunque no sea tu hijo, también vas a provocar males para tu vida. Mucha gente por un enojo le quita la vida a otra persona y trae un mal, ya sea que lo metan a la cárcel o siempre traiga el remordimiento de conciencia o cause venganza y una cadenita que no se acaba por no saber controlar su enojo. Es importante que nosotras como hijas de Dios detengamos un enojo, detengamos, no seamos como esos locos que nos dice Proverbios, esos locos que de todos se enojan. No lleguemos a una perversión que por tu enojo digas, híjoles, ¿cuántas veces no se ha oído por ahí que es que estaba muy enojada y dije esto o hice esto, pero es que estaba bien enojada y no controlé mi enojo? No podemos lamentarnos por algo así. Mejor usemos el dominio propio que Dios nos ha dado y controlemos ese enojo. Muchas veces el enojo nos lleva a insultar a nuestros maridos. El enojo nos lleva a insultar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. El enojo nos lleva a hacer o dejar de hacer cosas. No seamos eh, atrabancados, no hagamos locuras. Mejor pongámosle freno y encontremos esa diferencia. Sí, es cierto que algunas cosas
pues por naturaleza nos van a provocar enojo, pero jamás, jamás nos convirtamos en mujeres iracundas. Que Dios te bendiga, hermana.